Gracias a Lisette Razo. El Instituto Municipal de la Mujer firmó un convenio con la inmobiliaria municipal para acercar vivienda de bajo costo a madres solteras. En principio se entregarán 100 viviendas, informó la directora de InMujer, Lourdes Insunza, quien agregó que de acuerdo con datos sociales, el 30% de las madres en Tijuana son solteras. No estamos tratando de hacer un concepto integral o un proyecto integral de manera que en estas viviendas tengan, se les proporcione seguridad, que tengan los mejores servicios, aunque se están trabajando en ese sentido. Las casas son bastante reducidas, pero que representan al final del cabo una vivienda digna. Son de concretos, tienen agua, luz potable, gas. Señaló que las interesadas en una vivienda deben presentarse en las instalaciones de InMujer y demostrar que son madres solteras para entrar a este programa.